La nueva información hace posible las nuevas ideas. Las noticias de Molina, Lontué, Casablanca, Itahue, Pichingal, Buena Paz, Tres Esquinas y todos los sectores de la comuna están aquí. Comienza ahora el primer informativo hecho por profesionales para toda la ciudadanía. Bienvenidos a Molina al Instante en Molina TV. Muy buenas noches, amigos y amigas que nos sintonizan a través de las pantallas de Canal 11 de Nova Visión. Esto es Molina al Instante, el noticiero oficial del canal de la ilustre Municipalidad de Molina, Molina TV. En esta noche vamos a conversar sobre temas de salud, prevención de salud, cómo prevenir ciertas enfermedades, cómo tratar ciertas enfermedades, pero desde una arista, bien digo, de la salud muy especial. Vamos a conversar con una persona que trata a varios pacientes de nuestra comuna, específicamente el CESFAM de Lontué, un recinto de salud que alberga a todos los pacientes de esta localidad, pero también a los de Molina que van a inscribirse en este centro de salud. Quiero dejar con ustedes a continuación a Joana Ramírez, ella es kinesióloga del CESFAM de Lontué. Muy buenas noches, Joana, bienvenida al programa. Hola, buenas noches, Diego. Cuéntame, me imagino que es primera vez que estás en televisión, así que te vamos a ir guiando en todo lo que tenemos hoy que conversar. Son muchos los contenidos, se hace poco el tiempo a veces, pero vamos a ir abordándolos uno por uno. Dime, para empezar, hay mucha gente que todavía no sabe bien qué es lo que hace un kinesiólogo o kinesióloga. Bueno, te cuento, yo soy la kinesióloga que está en el CESFAM de Lontué. Estoy a cargo de la sala de respiratorio, tanto de niños como adultos, sala Iraera. ¿Ya viste que me enredé? No importa, dale, sí. Bueno, yo estoy encargada de lo que es de las enfermedades respiratorias en los niños y adultos, tanto en los controles como en las enfermedades que son agudas, hacerles su tratamiento kinésico. Perfecto. ¿En niños desde qué edad? He tenido niños desde un mes de vida hasta adultos mayores. Perfecto. En lo que es en los niños, ¿cuáles son las enfermedades más corrientes o más comunes por las que llegan a consultar? Principalmente son las bronquitis, neumonias, algunos niños que son crónicos. Ahora está lo que fue el virus respiratorio sincicial, que es el que está ahora, estuvo la influenza, principalmente en este periodo por lo que se consulta. Perfecto. Básicamente, ¿en qué consisten los masajes o las terapias que tú aplicas con los niños, especialmente la población infantil? Bueno, lo que se hace son técnicas kinésicas respiratorias, cuyo objetivo es mejorarle la ventilación a los pacientes, ya que si tienen por ejemplo, un cuadro obstructivo de la vía aérea, tienen dificultad para respirar y con estas técnicas nosotros podemos mejorarle la ventilación a los pacientes. Perfecto. En todas estas enfermedades respiratorias, ¿cuáles son, por llamarlo de alguna manera, las acciones que puede hacer cada padre, madre, familiar en general para prevenir o ayudar a minorar el impacto de estas enfermedades? Principalmente hay que trabajar sobre la prevención, que es el lavado de manos. ¿Con agua y jabón? Agua y jabón. Sirve el alcohol gel. La ventilación en los domicilios, evitar la contaminación intradomiciliaria. Perfecto. ¿Cómo sería eso? Ventilando principalmente y evitar el tabaquismo. Se ve mucho el tabaquismo, que los niños tienen tabaquismo pasivo. Al final algún familiar fuma cerca de él y prácticamente el bebé también está fumando. Qué interesante eso. O sea, la persona que fuma no solo se afecta a sí mismo. No, hay mucha mortalidad infantil debido al tabaquismo pasivo. Perfecto. Entonces, tenemos ahí por un lado lo que es prevención. Una vez que el niño, el bebé, el lactante, padece una de estas enfermedades respiratorias, ¿cómo pueden las familias apoyar el trabajo que hace la kinesióloga? Siguiendo las indicaciones que le da el médico, además de las indicaciones que le damos nosotros, aplicarle los medicamentos según corresponda y estar al tanto sobre cualquier signo de alerta, de alarma en el niño, como dificultad respiratoria, que presente más fiebre, aumento de la tos, decaimiento, que debe acudir al servicio de urgencia y si no, de otra manera mantenerlo en el hogar en reposo. Perfecto. ¿Cuándo es recomendable llevar al niño al CESFAM o a un centro de salud, teniendo en cuenta las bajas temperaturas y una serie de factores? ¿Cuándo tú recomiendas que se traiga el niño al centro de salud
o cuándo crees que no sería necesario hacerlo? La enfermedad respiratoria aguda es que corresponde tanto a un resfriado común como una bronquitis, donde se incluye el asma. Todas las enfermedades que abarcan el aparato respiratorio principalmente comienzan con un poco de dificultad respiratoria, tos y decaimiento. Los 3 primeros días comienzan así en los niños. Puede haber algunos pic febril sobre 37,5 hasta 38,5 y eso la idea es manejarlo en la casa. Si uno ve que empiezan con dificultad respiratoria, que se le hunden las costillas, que los labios se les ponen morados, los dedos morados, deben acudir a un servicio de urgencia. Perfecto. Tocaste un tema muy especial que es el tema de, por ejemplo, el asma. Está dentro de las enfermedades crónicas. Las personas que tenemos familiares con asma o con otro tipo de enfermedades crónicas sabemos lo constante que deben ser para poder llevar una vida normal. Más o menos, ¿desde qué edad se puede detectar una enfermedad crónica como el asma? El asma es una enfermedad que se hereda, tiene un componente hereditario. Existen en los niños lo que son el síndrome bronquial obstructivo recurrente, que es un tipo de asma infantil, pero muchas veces se vuelve reminiscente y no se manifiesta cuando es adulto. Otras personas lo desarrollan ya desde los 5 años para adelante. Existen en el fondo unos que se desarrollan cuando es chiquitito y después les aparece cuando es grande nuevamente. Entonces existen todos los rangos etarios. Ahora, cuéntame un poco, las personas que padecen de este tipo de enfermedades ya respiratorias crónicas, o sea, crónica significa permanente, ¿cierto? Ellos pueden llevar una vida normal en cuanto a hacer ejercicio, a hacer actividad física. Siempre esa es la pregunta. Muchos papás piden certificados, por ejemplo, para que no realicen actividad física. Sobre todo en el asma, el ejercicio tiene un componente de prevención, de que se desarrolle crisis. El realizar actividad física crea un mejora del sistema inmune, favoreciendo a que no se produzcan crisis asmáticas. Por lo tanto, un niño con asma debe tener sus resguardos, sí, estar con sus inhaladores, evitar hacer ejercicios cuando están con crisis, pero debería ser una vida normal. O sea, todo lo contrario, el deporte entonces sería un factor preventivo para las crisis. Para las crisis, para mantener la salud. ¿Cómo ha estado durante esta temporada ya de invierno la cantidad de casos de niños que llegan con problemas respiratorios y que han requerido del tratamiento kinesiológico? Harto. Ahora, más que con la influenza no hubieron muchos casos, sino que es con el virus respiratorio sincicial, que es ahora que está el pic de este virus. Mucho contagio en jardín infantil. Y esto se debe a que muchas veces los papás envían de igual manera a su hijo al jardín, entonces son un foco de contagio para el resto de sus compañeros. Entonces ha habido mucho contagio y hospitalizaciones por virus respiratorio sincicial y que posteriormente requieren intervención con nosotros en el CESPAP. Perfecto, vamos por partes, ¿no? El virus sincicial, ¿en qué consiste? ¿Qué lo diferencia de, por ejemplo, un resfrío común o una fiebre común en los menores? ¿Qué es lo que lo hace diferente, especial a esta enfermedad? El virus respiratorio sincicial muchas veces se cree que solo le da a los niños. El virus respiratorio sincicial le puede dar a cualquier persona, pero depende de quién, por ejemplo, si el grupo es un niño respecto a adulto, es cómo nos va a dar y cómo está el sistema inmune. Principalmente los niños, debido a que su sistema respiratorio todavía no está maduro, al atacar este virus, el sistema respiratorio produce una inflamación de la vía aérea de los bronquios y por lo tanto una obstrucción de la vía aérea y por eso es tan peligroso en los niños. A mí me puede dar un resfriado común con el sincicial y a un niño pequeño, entre más pequeño él, le puede dar una enfermedad grave que puede requerir hospitalización. Perfecto. ¿Existe vacuna para el virus sincicial? No, como es un virus, los virus no, a diferencia de la influenza, no tienen vacuna porque su periodo de vida es limitado. Entonces no requieren ni antibióticos ni vacuna. Perfecto, muy interesante saber eso porque, claro,
por el tema de la influenza, hubo una campaña de vacunación extendida, incluso el CEFAM de Lontué llegaron varias dosis y se fueron bastante rápido por lo que tengo entendido. Y hubo hartas personas, sobre todo pacientes crónicos que no se vacunaron, no le tomaron el peso inicialmente lo que era, que saben que se tienen que vacunar contra la influenza, que es mortal la influenza, y no se vacunaron este año. Una noticia lamentable. Lamentable. Sobre todo cuando escaseaban, o sea, había gente que buscaba la... Pero la buscaban vacuna. cuando ya se había acabado la campaña. Claro. Y cuéntame, ¿hubo que lamentar casos de fallecimientos en Molina por la influenza? No, ninguno en Molina. Tenemos el caso de un paciente que se contagió, pero intrahospitalario con la influenza, pero está en domicilio bien, es paciente de nosotros. Perfecto. Un adulto mayor. Ahora, en el caso de los niños que llegan con problemas respiratorios, ¿cuál es por decirlo así, el mayor inconveniente que muchas veces los profesionales de la salud encuentran frente a las familias? Me imagino que a veces no siguen las indicaciones al pie de la letra o se les pueden perder la frecuencia de los remedios, en fin. Más que eso es la llegada precoz de los pacientes a la urgencia. Consultan muchos pacientes al servicio de urgencia por simples moquitos, porque empezó con una tos en la mañana y posiblemente el paciente tiene un resfriado común y se va. Los servicios de urgencia son focos de infección y se van contagiados de algún virus. Claro. Ahora no es como antes, que se manejaban más los resfriados comunes en la casa, sino que rápidamente se acude al servicio de urgencia. No se toman los consejos muchas veces en cuenta, los que uno les da, que hay que ver primero cómo evoluciona el cuadro, si es que presenta fiebre o no. Los 3 primeros días siempre se presentan alzas de temperatura, pero son normales, es una respuesta normal del cuerpo. La fiebre y la tos son unos mecanismos de reflejos del cuerpo, de defensa, y entonces llevan a bebés muy pequeños y al final se terminan contagiando de un virus De algo más serio. Sí. Reiteremos entonces las indicaciones, cuándo es necesario llevar a los menores de edad, especialmente a los lactantes o menores de 2 años, al centro de salud. Paciente que está decaído, que presenta tos, dificultad para respirar, principalmente que se le hunden las costillas, que está muy irritable, no quiere amamantarse, no quiere dormir. Principalmente esos son los lactantes, no responden como los niños normalmente. Principalmente se les nota en eso, la dificultad para respirar, que no se amamantan. Ese es un signo de alerta. Perfecto. Y en lo que implica la dieta, a lo que las personas comen regularmente, ¿hay algunos alimentos que favorezcan los tratamientos kinesiológicos o que favorezcan, por ejemplo, los tratamientos médicos que se dan cuando hay enfermedades respiratorias? Por ejemplo, o sea, siempre decían la gente en el campo, come ensalada con limón, porque tiene harta vitamina C, o coman harta fruta. C. Pero es que los niños pequeñitos no comen fruta, Sí. solamente la lactancia exclusiva. En el caso de los niños, el alimento que más les favorece, en el caso de un resfriado, es la lactancia. El cuerpo es sabio y la leche materna cambia su composición cuando un niño está enfermo. Mira, qué interesante, o sea, Al comparar... mantener la lactancia materna. Mantener la lactancia como... No hay que administrarle ni agua a un niño menor de 6 meses, nada, solamente que tome su alimento normalmente. Claro, y en general, más o menos, ¿hasta qué edad del niño se recomienda mantener la lactancia materna? La idea es que sea hasta los 2 años. La lactancia materna exclusiva es hasta los 6 meses, porque ahí empiezan con comida, pero hasta los 2 años el cuerpo le transmite, es un factor protector, sobre todo hasta incluso los pacientes que tienen como antecedentes de que pueden ser asmáticos. La lactancia es un factor protector, porque la mamá le transmite la defensa a través de la lactancia a los niños, a sus hijos. Perfecto. Hemos hablado de la influenza, una enfermedad transversal, tanto adultos mayores, niños, pacientes crónicos. Hoy el foco, por decirlo así, es el virus sincicial. ¿Cómo ha estado en
En ese ámbito, Molina, ¿ha habido muchos contagios? ¿Cómo los están tratando? ¿Cómo los están abordando ustedes en el CEFAM de Lontué? Llegan muchos pacientes por consulta espontánea, que consultan al servicio de urgencia porque el niño ha presentado fiebre de 3 días, fiebres altas, 39, con dificultad respiratoria, y se han manejado en el servicio de urgencias, muchas veces son evaluados en el momento, atención por médico, y se han requerido derivar y muchos han estado hospitalizados, pero Así, es por prevención más que nada, porque los pequeñitos, el Claro. manejo es distinto. Claro, más vale prevenir que lamentar. Y otros Sí. casos de que son virus respiratorios sincicial y que se manejan en domicilio. Perfecto. Hacia el ojímetro, como se dice, más o menos, ¿cuántas personas han llegado que efectivamente tengan el virus sincicial? Bueno, hace 2 semanas que más o menos el pic del sincicial, ingresos diarios, 3 más o menos nuevos de casos con virus respiratorio sincicial. O sea, no es una cifra tan alta. Si uno Pero lo- es que uno viene mirando y de la población, como es una población conocida, son niños que estaban en un jardín y era el compañero el que venía contagiado, había comunicación entre ellos para contagiarse. Claro. Ahora, me acuerdo del año pasado también hubo tratamiento por este virus en el CEFAM de Lontué. Algunas personas pensaban que la solución más simple era, mi hijo no está contagiado, pero no lo voy a mandar al jardín infantil. Cometían ese error porque en el fondo se daban casos que creo que hubo 1 o 2 niños contagiados y los papás, los apoderados no mandaban a los niños a clase. No, ahora este año lo que pasó que los culpaban el contagio, por ejemplo, de un niño a todo el resto. Y muchas veces no es eso. Bueno, se contagió uno y los papás deben tener la precaución, si es posible, de dejarlo en el domicilio. El pic del virus sincicial de contagio a los 7 días. Entonces hay un plazo largo entre que se contagió a que él está activo para contagiar al resto, de 7 días es harto. ¿Cómo se transmite el virus sincicial? A través de gotitas, que se llama. Es por contacto de saliva en el aire. O sea, si estornuda el niño encima, contagia. Con un juguete, el contacto con las manos, por ejemplo, si yo toso, no me tapo con el antebrazo, sino que me tapo con la mano y yo te doy la mano, te voy a contagiar. Por ejemplo, si un niño llegara a nuestro estudio acá de Molina al instante, está con el virus y se pone a jugar, no sé, con la mesa, algo. El 3 virus, niños se van a contagiar. Más o menos eso es a diferencia de la influenza, que son 10. Si hay una persona con influenza activa y está acá, ya vemos muchas personas, y por ejemplo estornuda y no se tiene la precaución de taparse con el antebrazo, lo más probable es que se contagien 10 personas. mira, Puede que yo tenga influenza y nunca sepa que fue influenza. Puede que otro paciente que sea más vulnerable termine en el hospital. Lo mismo pasa con el virus respiratorio sincicial. ¿y cuánto tarda más o menos en manifestar los primeros síntomas? 3 días. Al tercer día empieza con los síntomas, pero el pic de contagio de la persona a los 7 días. Entonces, si yo mando al niño igual al jardín y está enfermo, puede contagiar al resto. Entonces ahí hay tener la Un poco la responsabilidad. consideración de que si yo puedo dejarlo en mi casa, en reposo, es mucho mejor que llevarlo enfermo al jardín. Perfecto. Ahora, pasando ya de lo que son la población infantil, hablemos de lo que es también otro grupo etario muy numeroso en Molina, como son los adultos mayores. Ellos también llegan al CEFAM de Lontué para tratamientos kinesiológicos, pero me imagino que deben ser de otra índole. ¿Me puedes contar un poquito ahí? Muchos pacientes de acá de Lontué, de la población de Lontué, tienen lo que son tanto enfermedades crónicas como el EPOC, que se conoce como la enfermedad del fumador, pero no es tan solo el fumador, sino que aquellas personas que trabajaron expuestas a insecticidas, que no sé, trabajaron en panadería, en minas, pueden tener esta enfermedad que es una bronquitis crónica, y los asmáticos. En este periodo, por los fríos y los virus, llegan estos pacientes descompensados, con exacerbaciones. Se ve mucho, y lo otro, las neumonias en los adultos mayores. Perfecto. Y bronquitis. En todas estas enfermedades, ¿cómo va más o menos el tratamiento que tú le haces? Porque estamos hablando de enfermedades que son crónicas, entonces hay un tratamiento permanente. ¿Qué es lo que se va trabajando con ellos? Acá pasa todo lo contrario en los niños. Los niños llegan muy anticipados y los adultos mayores llegan ya cuando llegan a la urgencia y ya
Cuando están en las últimas, como se dice. No tan en las últimas, pero complicado. ¿Cuál es ahí lo que debería ser o la recomendación que le La podemos recomendación dar? es que siempre deben estar diagnosticados por un médico, para empezar. Antes de que yo los intervenga, deben pasar por el diagnóstico de un médico para ver cuáles son los medicamentos que necesitan y ver si él considera que debe realizarse quimioterapia respiratoria. Perfecto. Porque no todos los pacientes la requieren, que tengan problemas respiratorios requieren quimioterapia. Y en el caso de los adultos mayores, ¿cómo pueden ellos apoyar o tener conductas favorables al tratamiento kinesiológico que se realiza? También ellos, bueno, seguir las indicaciones con los inhaladores, porque muchas veces ellos cuando ya se ven que están bien suspenden los tratamientos. Se ve mucho en los pacientes crónicos. No siguen las indicaciones que uno les da y aparecen cuando están con las crisis. Y la idea es evitar crisis, porque cada crisis deja una secuela en su pulmón. Pero, ¿y en el CEFAM de Lontué, cómo están de suministros de inhaladores? ¿Les faltan? ¿Cómo están? No, está cubierto con campaña invierno, está todo cubierto. Lo que los inhaladores y los medicamentos antibióticos que se requieran principalmente desde el servicio de urgencia, que es donde está la mayor cantidad de alta demanda de pacientes que llega al servicio de urgencia. Que llegan también de Molina. De Molina, llegan harto pacientes de Molina que está tomando la atención en el CEFAM. Bueno, acá la campaña abarca varios, se enfoca en varias como grupos, aparte de grupos no, trata de cubrir varias harta atención médica para los pacientes. Hay médicos que refuerzan el servicio de urgencia, hay médicos en la atención para patología respiratoria, hay kinesiólogos de refuerzo en las tardes, 3 días a la semana, de atención en sala iraera, atención a postrados en domicilio con patología respiratoria, que eso no se hacía antes. Aparte el kinesiólogo que está los días de festivo y los fines de semana. ¿Qué es lo más complejo que te toca ver en cuanto a los pacientes que llegan por enfermedades, ya sea crónicas o no? Los pacientes que están descompensados, que han llegado al servicio de urgencia y que están prácticamente por una crisis, por ejemplo, obstructiva al borde de la muerte y hay que trasladarlo. Y eso muchas veces porque no se detecta temprano Porque no acude el paciente temprano. Y pasa mucho con los adultos mayores. El paciente se deja mucho esperar el tiempo y ya consulta cuando ya está muy avanzado su neumonía, su cuadro obstructivo. ¿Cuándo es bueno que el adulto mayor, ahora te hice la pregunta por los niños, ahora en el caso del adulto mayor, ¿cuándo es bueno que él acuda al CEFAM y cuándo es bueno que se quede en la casa y diga no es para tanto? El adulto mayor responde de una manera distinta a los cuadros respiratorios que los niños. Uno ve que los niños les sube la fiebre, que se decaen, que se ponen irritables. Los adultos mayores se les descompensan sus enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Muchas veces presentan cuadros, crisis hipertensiva, y esa es su forma de demostrar que está con un cuadro respiratorio, que el cuerpo así lo empieza a manifestar. Otras veces empiezan con escalofrío, pero no con fiebre. No es de la misma manera. Más decaídos, con escalofrío, con dolor en las costillas. Algo está pasando y hay que llevarlo al servicio de urgencia. No es el mismo cuadro que los niños. Perfecto. Y volviendo al tema de los inhaladores, ¿hay que tener algún cuidado especial con estos artefactos? ¿Lavarlos de alguna manera? ¿Cómo se manipula un inhalador? El inhalador principalmente lo que nos cuesta mucho en general hacer la técnica, que manejen bien la técnica del inhalador, cómo se utiliza, porque uno puede dar el inhalador, pero siempre hay que corroborar de que se entendió la técnica, porque el resultado va a ser muy diferente. Claro. En el caso de los niños yo he visto que son una aerocámara. Hay aerocámara de acuerdo a todas las edades. El inhalador también, siempre hay que tener la precaución que el inhalador se debe batir antes de cada aplicación, se debe colocar en manera vertical. Si yo tomo un niño, debe estar la boquilla en manera vertical
de un adulto de igual manera. A los niños se les hace con la mascarilla, a los adultos se les saca la mascarilla para que no se pierda el inhalador por la zona de la nariz y apretar en el caso de los niños, contar hasta 10 segundos, pero 10 segundos de reloj, porque cuenta 1, 2, 3, 4 y Claro. no llega el medicamento, no cumple el objetivo. En el caso de los adultos, tomar el inhalador, aspirarlo, mantenerlo 10 segundos, esperar 1 minuto entre cada aplicación y esa es la manera correcta, que cambia mucho. Eso es una de las cosas que se ve mucho, que las técnicas mal hechas, Claro, el tratamiento no tiene ningún sentido. no hace efecto. ¿Y se les hace alguna limpieza al inhalador? La cámara debe lavarse con agua tibia, con algún... ¿Agua hervida? No, puede Tibia ser agua solamente. corriente, tibia con detergente, con jabón y dejarla estilada. Nunca secarla con un paño, Perfecto. porque uno le quita las propiedades que tenga para que no se adhiera al inhalador. Perfecto. Qué importante eso. Es Entonces, ahí superimportante. Cómo manipular bien la aerocámara, sobre todo en el caso de los niños. Cuéntame, ¿cómo ha estado en lo que es adultos mayores las enfermedades respiratorias durante este invierno? ¿Qué es lo que más ha afectado a la población de adultos mayores en este Las neumonias. neumonía? Hay harto paciente con neumonía. Contemos un poquito brevemente en qué consiste la neumonía. Bueno, la neumonía consiste en la inflamación de los alvéolos por algún virus o bacteria que se alojó en el alvéolo. Por lo tanto, al formarse secreción en esa parte, dificulta el intercambio gaseoso y se vuelve, la oxigenación va disminuyendo en el torrente sanguíneo. Por eso es tan complicado, ¿no? La bronquitis es la parte de los conductos y las neumonias es cuando está alojado en el alvéolo, que ahí es donde se intercambia el oxígeno. Perfecto. ¿Qué es lo que puede pasar si, por ejemplo, una persona que padece neumonía no recibe tratamiento, no va al CESFAM o al centro de salud que le corresponda? Puede llegar a morir, porque como se produce una inflamación a nivel pulmonar, no va a poder oxigenar bien y va a entrar en una insuficiencia respiratoria. Perfecto. ¿Cómo se trata la neumonía? Bueno, eso, el tratamiento es propio del médico. Eso es una de las cosas que también hay que no automedicarse, porque no todas las neumonias, por ejemplo, las bronquitis, necesitan antibióticos. Todo lo que sea viral no le sirve el antibiótico, no le hace efecto. Era muy común antiguamente, Todo- se enfermaban un poquito, tómate una amoxicilina. decía. Amoxicilina. Es agua bendita para los virus, no sirve para nada. Pero sí las bacterias se manejan con antibióticos. Entonces ahí hay que ver la diferencia. Eso es el médico determina el diagnóstico. Perfecto. ¿Han llegado hartos adultos mayores a consultar en esta temporada, más o menos que el año pasado? ¿Cómo ha estado ahí la cifra? No es necesario que sea exacta, pero más o menos, si tuvieras que comparar respecto al año pasado, ¿este año están llegando más adultos mayores a consultar o menos que el año pasado? Me referían que han llegado más. Ya. Es más lo que se ha consultado. Perfecto. Vamos ahora a una breve pausa y ya volvemos con más Molina al Instante, conversando aquí con Joana Ramírez, kinesióloga del CESFAM de Lontué, sobre las enfermedades respiratorias y los cuidados que hay que tener para no padecer de alguna de ellas durante esta temporada de invierno. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.
Ya estamos de vuelta en Molina al Instante, el noticiero oficial de Molina TV, el canal oficial de la ilustre Municipalidad de Molina. Si usted se está integrando recién a las pantallas de Canal 11 de Nueva Visión, le cuento, estamos conversando con Joana Ramírez, ella es kinesióloga del Centro de Salud Familiar de Lontué, este centro de salud que atiende tanto a la gente que vive en esta ciudad como también a los usuarios de Molina que van hasta el CESFAM para recibir atención médica de calidad. Estamos conversando sobre las enfermedades respiratorias, cómo prevenirlas, los tratamientos que se emplean, y ahora vamos a pasar a una parte bien especial. Joana, tú me comentabas hace poco que hace breve tiempo comenzaron a implementar esta atención a las personas que no se pueden movilizar bien, a los postrados. A los postrados. Este año la campaña tomó un enfoque distinto a otros años. Aparte de cubrir el servicio, es llegar al domicilio, hacer una visita integral a los pacientes postrados, que también requieran atención respiratoria, kinésica respiratoria. ¿Cómo funciona ahí? ¿Cómo lo van coordinando? De partida, ¿es harta la cantidad de gente postrada en Molina? Es harto. Es harto los pacientes postrados. No todos requieren atención kinésica respiratoria, pero en conjunto con los colegas que están en campaña invierno, realizan las visitas a quienes requieren y le realizan sus intervenciones en domicilio. Si requieren aspiración, también el manejo de los pacientes con oxígeno domiciliario. Perfecto. Se realizan las visitas. ¿Y lo están haciendo solamente en Lontué? ¿O también se está haciendo esta... La población de Molina que pertenece al CESFAM de Lontué también se está visitando. Mira, tremendo beneficio para la gente que está inscrita en el... Sí, en otros lados no se hace eso. Claro. ¿Y más o menos a cuántos pacientes postrados te ha tocado atender? Yo de oxígenos dependientes tengo 7, desde bebés de 5 meses que utilizan oxígeno domiciliario hasta adultos mayores. Pero en general 20 pacientes habrán con problemas respiratorios en este momento que no son esos oxígenos dependientes, que son postrados y requieren atención. Cuénteme más o menos en qué consiste el tratamiento para los que son oxígeno dependientes. ¿Qué aparataje llevan? ¿Cómo lo van coordinando? Bueno, ellos lo utilizan, puede ser cilindros o concentradores, debido a sus problemas pulmonares que tienen, requieren un aporte de oxígeno y están conectados de manera permanente. La mayoría está casi las 24 horas del día conectado al oxígeno. Y lo que hace uno es supervisar que se esté aplicando de manera correcta, porque el oxígeno es un medicamento como cualquier otro, que se está realizando sus inhaladores si es que corresponde. En el caso de que esté con algún problema respiratorio, alguna patología aguda, se le realiza técnicas kinésicas para mejorar su ventilación y aparte la educación en domicilio. Ese tema es muy importante porque finalmente quienes se encargan de los pacientes postrados son los familiares que hacen el esfuerzo, el sacrificio de estar todos los días atendiendo cada una de sus necesidades. ¿Cómo ha ido ahí el tema de la educación hacia los familiares también? Ahora se implementó en el CESFAM intervención a los pacientes post-alta hospitalarios, por ejemplo, adultos mayores post-alta hospitalarios por una neumonía, donde el kinesiólogo va a hacer una visita domiciliaria y le entrega información sobre la prevención de una futura, una nueva hospitalización por un cuadro respiratorio. Se está haciendo, se comenzó ahora por salud familiar a intervenir a estos pacientes, porque los pacientes se dan de alta por un cuadro respiratorio, que es lo que nos compete, y no tenemos idea hasta cuándo vienen a control y si es que vuelven a control. En cambio, ahora ya tenemos los datos de esos pacientes y nosotros los vamos a visitar y le hacemos la educación. Perfecto. ¿Cómo lo pueden hacer los familiares de las personas que tenga, por ejemplo, que esté cuidando a un paciente postrado, si quiere solicitar la visita de un médico o de un kinesiólogo? Los postrados están constantemente siendo visitados por el equipo de postrados. Hay la TENS, principalmente la que tiene constante contacto con el paciente, y ella determina que si hay algún cambio en el paciente vaya al médico, lo evalúa y él va a determinar si tiene que ir la kinesióloga.
Muchos pacientes se van a aspirar a domicilio. Más o menos, ¿cuánto es lo que duran las sesiones con los pacientes postrados? En mínimo uno está 1 hora con un paciente en Sí. domicilio. Es un tiempo ahí personalizado y muy detallado. Cuéntame, en general, hablamos ya de lo que es los niños, ¿cierto? Los lactantes, los adultos mayores, los pacientes postrados. Los adultos en general, adulto joven, adulto medio, por llamarlo así, ¿cómo se comportan ellos? ¿Son buenos para acudir al CEFAM? ¿Son malos para consultar? Para acudir al CEFAM. Solo acuden cuando están con crisis. Son muy pocos los que son constantes en el tratamiento, por ejemplo, de asmáticos. No son muy constantes, son los que tienen Menos asistencia, por decirlo así. Menos asistencia, esa es la palabra. O sea, si estuviera el doctor pasando la lista, tendrían puros ausentes. Sí. Y cuéntame. Y ahí hay que hacer un trabajo que es constante, de estarlos contactando nuevamente para que no pierdan la cobertura de sus prestaciones. Claro. ¿Y se cuidan o no se cuidan los adultos en general? No se cuidan mucho. ¿Y eso puede influir, por ejemplo, en contagio hacia adultos mayores o lactantes? Es que ellos mismos son el foco. Si no se cuidan, no se vacunaron. El rango de edad que no se vacunó fue el de adultos. Que costó mucho vacunarlo, por ejemplo, en el caso de la influenza, ellos son foco de contagio para sus pequeños o para los adultos mayores. Está lo de la anticampaña, de la campaña de la influenza, que los papás no querían vacunar a su hijo. Es un tema bien delicado, había gente que... Una anticampaña. Claro, creía saber más que los médicos y llamaban a la gente irresponsablemente a no vacunar a los niños. Hay harta información en el Ministerio de Salud, pero solo para recalcarlo, ¿por qué es bueno vacunar a los niños cuando se despliegan estas campañas del Ministerio de Salud? Bueno, acá, para contarte un poquito, acá lo que pasó a pacientes que tuvieron sospecha de, por ejemplo, de influenza, fueron adultos mayores crónicos, que son los grupos de riesgo, que no se vacunaron. Porque nosotros llevamos un estudio semanalmente, vamos viendo cuáles son las enfermedades de tipo influenza, que son las que llegan a consultar a la urgencia y que tienen las características de una influenza para ver si... Claro. Y eran adultos mayores crónicos no vacunados. O sea, lo más probable es que si uno no se vacuna, se enferma, y es lo que pasó. Sí. Ahora, en este caso de las vacunas, ¿tiene alguna contraindicación? ¿Es verdad algo de los que hablan todos estos grupos antivacunas de que provocan autismo y una serie de otras cosas tan terribles? En observación de contraindicación en los pacientes que sean alérgicos a la proteína del huevo. Ya, sería la... Pero el médico el que determina no se vacuna. Perfecto. Y todas las otras cosas de que causarían autismo y una infinidad de barbaridades que uno lee en... Sí, eso no... Bueno, y todos los años, uno antes de que empiece la campaña, el Servicio de Salud nos hace capacitarnos sobre la campaña de invierno, y ahí va viendo todo lo que se va viendo esos temas, lo que viene, que todos los años es lo mismo, no se quieren vacunar por y ahí le entregan la información para que nosotros se la transmitamos al resto de la gente. Más o menos, ¿cuántos pacientes atiendes tú entre grandes, chicos, adultos, mayores? ¿Diarios? Alrededor de 15 pacientes diarios. 15. ¿Y cuántos de esos? Sin contar la urgencia, por ejemplo, claro. Que esos llegan y... ¿Cuántos menos atenderías si la gente realmente se cuidara? Bueno, ahora en este tiempo... Bueno, en el verano ahí se nota la diferencia. ¿Cuántos atiendes en el verano? 10, pero que son más controles. Ahora son agudos, son cuadros. O sea, un tercio más o menos viene porque no se cuida. Sí. Perfecto. Y por último, para ir cerrando más o menos, ¿qué hábitos de vida uno tiene que tener para evitar contagiarse de enfermedades virales como el sincicial, para evitar tener enfermedades como la influenza, que tanto daño pueden generar a las familias? Bueno, lo que les decía, principalmente el lavado de manos, eso es lo que nos protege. Evitar la contaminación intradomiciliaria, como les decía. El sobreabrigo también hace mal. Andar muy abrigado no es bueno. Evitar exponerse al humo, porque eso va, por ejemplo, a la contaminación, más que el humo es la contaminación. No hacer actividad física en las tardes cuando ya ustedes ven que a las 6 de la tarde ya está lleno de humo, e irrespirable el aire.
¿Por qué? Porque esas partículas van a hacer que se active nuestra vía aérea y se pueda producir una irritabilidad en la vía aérea. Perfecto. Me hablabas de no sobreabrigarse ahora, con las bajas Con temperaturas. los niños sobre que todo pasa eso. ¿Cómo hay que hacerlo? Por ejemplo, si tengo que andar, supongamos que tengo que salir a las 6 de la tarde de un taller de la escuela con mi hijo o con mi hija, y ¿cómo lo tengo que abrigar? ¿Hasta qué punto lo puedo abrigar? En los niños hay que evitar los polar. Ya. Esa sería la idea, evitar el polar. Bueno, el polar, uno se puede poner una chaquetita, lo último arriba algo de polar, pero evitar, por ejemplo, las camisetas de polar. Porque, ¿qué pasa? Con eso a la larga, si un niño juega, el niño va a transpirar, y esa transpiración va a cambiar la temperatura de la piel, y eso hace que la piel quede más vulnerable y entren los virus con más facilidad. Mira, qué interesante consejo. O sea, no a las camisetas de polar, derechamente. No es la idea. Además, el polar es súper alérgico, como es sintético. Entonces, un niño que tenga más tendencia a ser alérgico, si le pongo cosas de polar o de lana, le voy a activar su vía aérea. Mira, bastante buenas estas recomendaciones que uno no todos los días las escucha, así que esperamos que toda la gente que nos está viendo a través de las pantallas de Canal 11 de Nova Visión tome estas recomendaciones para evitar, prevenir, contagiarse de las enfermedades que atacan las vías respiratorias, que son precisamente tu trabajo, Joana. Por último, ¿hay algún paciente en especial a quien quieras mandarle un saludo o que te haya marcado de manera especial, algún caso que te haya llegado al corazón, como se dice? Sí, un paciente que lo queremos harto en el equipo, en mi equipo de trabajo del sector, que un bebé de 5 meses, que bueno, estuvo hospitalizado hace poquito por un virus también. Samir tiene 5 meses de oxígeno dependiente. Hoy día recibí la noticia de que le bajaron el oxígeno, lo usaba día y noche, porque nació prematuro, entonces por eso requería oxígeno. Y estuvo muy enfermito, estuvo muy mal y le bajaron el oxígeno. La mamá le pone todo lo que ella puede para apoyar a su hijo y está saliendo adelante. Después que al principio no tenía una esperanza de vida, ya ahora es lo que más cuidamos entre el equipo. Perfecto. Bueno, quiero darte las gracias, Joana, por haber venido a explicar. No es fácil de repente explicar toda la terminología médica, todos estos conceptos que se utilizan para la gente, que me incluyo, que no sabemos de medicina, y para quienes solamente nos queda acatar, escuchar y obedecer las recomendaciones si queremos evitar enfermedades respiratorias en este invierno. Que sigan nuestros consejos, esa es la idea, que muchas veces nos ven como que fuéramos un poco alaracos, que les quitamos cosas, que no usen el polar, que los niños se deben bañar todos los días, cuando van al jardín, pero son realmente cosas para prevenir. Uno que está todos los días, trabaja con ellos, sabe ya qué cosas, qué puede apuntar para prevenir el cigarro, evitar el cigarro. Como les decía, ahí estamos afectando tanto a nuestros niños de forma pasiva. Al final, cuando grandes son fumadores pasivos ahora, y cuando grandes van a terminar con los pulmones dañados. Bueno, queremos darle las gracias a Joana y también a todos y cada uno de ustedes, nuestros fieles televidentes que nos sintonizaron hoy por las pantallas de Canal 11 de Nova Visión. Esto fue Molina al Instante, el noticiero oficial del canal de la ilustre Municipalidad de Molina. Nos encontramos mañana a esta misma hora, a las 20:30, porque vamos a estar con la alcaldesa Priscila Castillo y un invitado o invitada especial. Si usted quiere saber quién va a estar comentándonos sobre los servicios municipales, pues bien, sintonícenos mañana a contar de las 20:30 horas. Por su atención, muchas gracias, que tengan todos una muy buena noche. La nueva información hace posible las nuevas ideas. Las noticias de Molina, Lontué, Casablanca, Itahue, Pichingal, Buena Paz, Tres Esquinas y todos los sectores de la comuna, usted las vio aquí. Esto fue Molina al Instante en Molina TV.